Hello, espérese, como que me falta algo. Seguimos en modo Navidad y díganme ustedes, ¿quién no disfruta unas deliciosas gominolas para esta fecha? Pues esta receta que te voy a traer es una deliciosa gominolas que siempre son comunes comerla para esta temporada navideña. Son muy deliciosas y fácil de preparar. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestras deliciosas gomis. Para preparar estas deliciosas gominolas o gomitas navideñas estaremos utilizando un sobre de gelatina sabor fresa. Aquí tengo la marca Royal, aparte de que es la marca económica, también tiene muy buen sabor. Este sobre contiene 80 gramos. También estaré utilizando un sobre de 40 gramos sabor limón, una cucharada de grenetina o gelatina sin sabor. Esto va a ayudar a darle más consistencia a nuestras gominolas y no hay ningún inconveniente cuando estén fuera de la nevera. Voy a estar utilizando también una taza y media de agua caliente. Las cantidades exactas que estaré utilizando de agua se las voy a dejar en la cajita de descripción con los demás ingredientes. Un momento, producción. ¿Y tú a dónde vas? No me adelantes el video. Déjame correr los anuncios que tengo facturas que pagar. Ahora sí, producción, dale para allá. Lo primero que vamos a hacer es colocar un poquito de aceite en una servilleta y pasársela a los moldes que estaremos utilizando. Por aquí tengo un molde de silicón que tiene unas figuras bien bonitas. Observen las diferentes figuras que tiene. Y si usted no tiene este tipo de molde disponible en casa, usted puede utilizar un recipiente plástico que le va a hacer la misma función. Más adelante les voy a explicar cómo ustedes van a trabajar en este moldecito o en esta cantina. Vamos a ir untando, es un poquito, no es que van a llenar la servilleta de aceite, sino para que sea más fácil poder desmoldar nuestras gominolas y que no se vayan a quedar pegadas en los moldes. Vamos a pasarla bien porque esto tiene unas formas, unos huequitos, observen aquí, y se pueden desbaratar las gominolas cuando la vayamos a desmoldar. Luego de que hayamos untado al molde de silicón, también vamos a estar pasándole a nuestra cantinita o nuestro recipiente plástico por todos los lados. Recuerden que no es que van a untar mucho la servilleta, es solo un poquito para facilitar el desmoldado, y esto no le va a quedar ningún sabor a aceite ni mucho menos. Luego de que hayamos terminado de untarle el aceite a nuestro recipiente, lo vamos a llevar a la nevera. Ahora en 2 cucharadas de agua vamos a estar añadiendo la grenetina en forma de lluvia para que se hidrate. Vamos a agregarla para que nuestra grenetina se hidrate y sea mucho más fácil trabajarla. Observen cómo se va cambiando de color, se va poniendo transparente, ya que esta gelatina tiene la particularidad de que no tiene ningún tipo de sabor ni color. Miren cómo se puso con una consistencia fuerte o una consistencia dura. Vamos a mover bien para que la parte que quedó seca, que no humedeció, pues se humedezca bien y así se hidrate por completo nuestra grenetina. La vamos a dejar reposar unos minutos mientras vamos preparando la otra gelatina. Mientras se va hidratando nuestra grenetina, en una taza de agua caliente vamos a estar disolviendo el sobre de gelatina sabor fresa. Vamos a mover bien para que la gelatina se disuelva. Es importante mezclar bien o mover bien para que la gelatina se disuelva y así podamos obtener la consistencia que necesitamos para nuestro postre. Vamos a ver, luego de que ya la gelatina se haya disuelto bien, vamos a estar agregando la cucharada de la grenetina que teníamos hidratando. Aquí está la grenetina, vamos a agregarla. Observen aquí cómo va cayendo. Y voy a dejar un poco para entonces agregársela a la gelatina sabor limón que vamos a estar preparando. Vamos a mover bien para que la grenetina se disuelva. Observen aquí. Algo muy importante y que me encanta de la grenetina
es la consistencia firme que le da a nuestro postre. Ustedes pueden ver la diferencia cuando ustedes trabajan con grenetina o cuando trabajan con la gelatina de sabores. Es muy diferente, ya que la grenetina también la podemos utilizar para realizar esos deliciosos postres que necesitamos que tenga una consistencia firme, pero que no vaya a perder lo que es el sabor original del postre que estemos preparando. Luego de que se haya disuelto bien lo que es la grenetina, vamos a estar añadiendo una cucharada, o más bien una taza de agua que esté fría. Aquí tenemos el agua, seguimos moviendo y luego vamos a reservarla para entonces preparar nuestra gelatina sabor limón. Ahora vamos a disolver nuestro sobre de gelatina sabor limón en media taza de agua. Vamos a mover bien para disolver la gelatina sabor limón. Mientras se va disolviendo lo que es la gelatina sabor limón, vamos a ir añadiendo el resto de grenetina que teníamos reservada. Agregamos la grenetina y seguimos moviendo para que así ambas gelatinas se puedan disolver. Observen aquí. Como les dije, es muy importante que ambas gelatinas estén bien disueltas para así garantizar la consistencia de nuestro postre o de nuestras gominolas. Vamos a virar el recipiente para ver que no quede un poco de la gelatina sin disolver. Luego de que ya se haya disuelto lo que es la gelatina, vamos a estar añadiendo media taza de agua fría. Ya de que se haya disuelto bien, vamos a buscar los recipientes, los moldes donde vamos a estar añadiendo nuestras gelatinas. Ahora vamos a estar envasando nuestra gelatina. Vamos a hacer una mezcla, vamos a ligarlo. Voy a agregar algunas figuras con la mitad verde y la mitad rojo. También voy a hacer algunas completas. Esta la voy a hacer entera de color verde. Y así vamos a ir jugando. Usted puede mezclar los colores o sabores que usted prefiera. Usted puede hacerlo a opción de usted, como usted guste hacerlo. Voy a envasar color rojo. Voy a hacer algunos enteros también y otros lo voy a mezclar con el verde. Vamos a envasar algunos hacia la mitad o hasta la mitad. Y vamos a llevar este primer molde a refrigerar para que ustedes observen las diferentes figuras que podemos realizar. Vamos a envasar primero con el color rojo nuestro envase de plástico. Vamos a hacer una capa, va a ser una capa fina y vamos a llevarlo a refrigerar. Luego de 5 minutos en el refrigerador, esa es la consistencia que tiene nuestra gelatina. Están blanditas todavía, pero no están para desmoldar. Vamos ahora a agregar la siguiente capa de la gelatina de otro color. Aquí teníamos la gelatina sabor fresa primero, ahora vamos a estar añadiendo la gelatina color verde sabor limón. Vamos a agregarla. Vamos a seguir añadiendo en las demás formas. Vamos a dejar algunas solo con 2 colores y la otra vamos a estar añadiéndole 3. Aquí tenemos la verde y vamos a agregar la roja. Aquí agregamos un poquito para completar y seguimos rellenando. Luego de que hayamos completado este paso, lo llevé a claro.
lo llevé al refrigerador para que así cuajaran un poco y sea más fácil poder trabajar las capas, porque si había yo añadido los dos sabores, entonces se iban a mezclar, y la idea es que tenga cada uno una capa y que se diferencie una de la otra. Ahora vamos a llevarla nuevamente al refrigerador hasta que cuajen por completo. Ya nuestras gelatinas o gominolas se han cuajado. Observen aquí, es una textura, una consistencia fuerte. Esta la vamos a dejar aquí y les voy a mostrar dos diseños o cómo ustedes pueden consumir esta gominola y qué forma le vamos a dar. Le hemos pasado un cuchillo por toda la orilla para así facilitar el desmoldado. Humedecí un poquito mis manos para así también ayudar a desmoldar. Voy a quitarle, ¿verdad? Voy a despegar un poco las paredes del recipiente y miren qué fácil es. Voy a virarlo. Mientras voy quitando, observen cómo la cantina va tomando aire. Cuando ya ella esté, miren, aquí vamos moviendo. Vamos a ver. Y vamos haciéndole así por todos lados. Y miren aquí, qué fácil bajó nuestra gominola. Vamos a virarla. La vamos a poner en este plato. Aquí está. Aquí tengo este molde en forma de estrella, es un cortador de galleta. Le voy a dar la forma. A ver. Es una forma en la que ustedes pueden elaborar de forma creativa sus gominolas. Observen aquí la forma que tiene. Este es el diseño que hemos hecho con las gominolas que hemos retirado del envase plástico. Observen aquí los dos colores, no sé si pueden apreciarlo. Es el verde y el rojo. Ahora, si no tienen molde disponible de cortar galleta, ustedes pueden cortarlo en cuadritos y le va a funcionar perfectamente. Aquí tenemos el molde de silicón. Desmoldarlo es bastante fácil, solamente hacen presión hacia arriba y observen cómo salen nuestras gominolas. Observen aquí el diseño que tienen. Vamos a desmoldar otro, hacemos presión y vamos retirando. Aquí está, este se dañó un poco, pero no importa, vamos a colocarlo por aquí. Tienen que tener cuenta para que no se le vaya a maltratar o a dañar el diseño. Ustedes le van a colocar el aceite. Es posible que cuando yo haya untado el aceite no se lo haya puesto bien, entonces por eso se ha quedado así. Aquí tenemos un poco de azúcar. Hay personas que les gusta la gominola que sean azucaradas, así es que voy a coger algunas y las voy a bañar en un poco de azúcar blanca. Y deliciosa. Vamos a colocarla en otro plato. Tomamos otra gominola y vamos a bañarla en azúcar. Es por eso que tampoco le agregamos azúcar blanca o le agregamos azúcar cuando estamos elaborando las gominolas, porque como vamos a bañarla en azúcar, entonces va a tener demasiado dulce. Ha llegado el momento de probar nuestras deliciosas gominolas. Observen qué rica, muy fáciles, se pueden quedar fuera de la nevera sin ningún problema. Si usted gusta, le puede colocar azúcar, pero yo prefiero comerlas sin azúcar, así es que vamos a probar a ver qué tal. Y además la consistencia es perfecta. Elaboren esta receta y sé que su familia les va a encantar. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Soy Claribel Pacheco de Claribel Dulces y Postres. Te invito a que sigas disfrutando el contenido de nuestro canal. Te dejaré vinculado 2 videos para que puedas disfrutar de 2 recetas navideñas que sé que vas a disfrutar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si aún no te has suscrito, presiona el botoncito rojo para que estés suscrito a nuestro canal.